al final de la travesía. Último viaje para conocer cómo terminó la guerra de la Triple Alianza. Y nos vamos a Cerro Corá, ahí donde murió el Mariscal López y donde parece sigue enterrado. Van a acompañarnos en una mega caravana. Hola. Chamorrison. Hola, José. Te copio, va del aporte. Tranquilo, papá. Che, me estoy yendo, estoy acá en Luque, Areguá. Voy a buscar un lechoncito para comer esta noche para el tema de Cerro Corá. Entonces con toda la caravana, eso le voy a preparar un lechón a los perros. Suspender todo. No compres ningún lechón, nada, porque no nos vamos a pasar. Espera, ¿qué pasó? Que no nos vamos a hacer locura, no tenemos autorización para entrar por la situación de los incendios. Está cerrado todavía el parque. No, está cerrado ya por unas semanas más porque están comenzando recién los trabajos de relevamiento, cuáles fueron los daños, y también hay algunos focos que todavía no están totalmente apagados. Bueno, y nos quedamos, vemos que pero nos quedamos. Vamos a ver qué hacemos. Yo en estos momentos me quiero cortar la pero vamos a ver qué hacer. Bueno, dale, hablamos más tarde. Hablamos luego. Chao, José. Chao. Este país no es para encarar sobrio. Escuché leyendas de bomberos y de brujas, de senderos y de lluvias, llega Winder Saray. Y bueno, como seguimos esperando que el Parque Nacional Cerro Corá reabra sus puertas luego del desastre ambiental que ocurrió, se nos pasó algo por la cabeza. Tocar un tema que también es importante. Todos sabemos lo que ocurrió el 1 de marzo, ¿verdad? Muero por mi patria, muero con mi patria, Día de los Héroes, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, ocurrió mucho más que eso. No solo ahí, sino también en nuestra primera y actual capital, Asunción. Cielo en mi tierra, de tu cuerpo en mi trinchera, de tu piel en mi sudor. Este capítulo se tratará exclusivamente de la época de la ocupación aliada, posguerra o como quieran llamarlo. Y tenemos muchísimas preguntas. ¿Había un gobierno paraguayo? ¿Los salvadores de la civilización y del Paraguay, como se hacían llamar los aliados, manejaban todo o no? El señor Chamorrison nos contará más sobre esta época. ¿Vivíamos en un estado de sitio o no? ¿Se respiraba libertad? Bueno, muchísimas preguntas. Por eso, acá les presentamos la antesala al final de temporada. Esto es ¿Qué pasó acá? Ocupación aliada y posguerra. Como vieron ahí, vos viste Terminator 2, antes de nada, ¿cómo le va a Chamorrison? Sí, ¿cuál era algo? Cuando Skynet comienza a tirar las bombas y todo eso y se incendiaba, eso parecía el Parque Cerro Corá. Eso parecía el Parque Cerro Corá, sí. Entonces no pudimos ir todavía, pero vamos a irnos al Parque Cerro Corá cuando ya esté más controlado todo. El tema, o sea que mucha gente me preguntó la cuestión del viaje. Sí. Y sí, la idea es que queremos ir con la gente, con la condición de las 2 vacunas siempre. 2 vacunas. Pero todavía no tenemos fecha. Claro, no hay fecha porque la gente de, ¿cómo es? MADES. El MADES. Está viendo todavía si hay focos de incendio y todo eso. Pero como nosotros somos así tan creativos, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¡Ey! No olvidamos una parte importante de la historia que ya no vamos a poder mostrar después de que termine Cerro Corá, que es la posguerra. La posguerra. O sea,
Vamos a hablar ahora en este capítulo especialmente de la posguerra. Probablemente 2 capítulos. 2 capítulos por la probablemente. cuestión de la... Sí. Y después se nos encima con lo del Chaco. Lo del Chaco, claro, después ya se viene lo del Chaco. A ver, comenzando luego ya. Estamos en la Casa de la Independencia, como están viendo, ¿verdad? Gracias a toda la gente. Y vamos a ubicarnos en el tiempo. Antes de la posguerra, luego. ¿Acá qué había en Asunción? Porque Asunción era el centro nomás lo antes considerado. Sí, no, la verdad que antes de la guerra. Antes de la guerra. No, y antes de la guerra la población principal de Sí. Paraguay era Asunción. Por supuesto con un centro muy pequeño. Claro. Justamente empezaba, acá a 2 cuadras de nosotros, a nuestra espalda, está Paraguay Independiente. Sí. Y la ciudad terminaba prácticamente donde es Cerro Corá. O sea, acá a 3 cuadras. Claro, Y nada. después en lo que conocemos como Independencia Nacional y Colón. Ok, Eso era todo el centro. eso era todo el centro. Y la mayoría de la gente que tenía su vivienda y su negocio, o sea, Sí. donde vivía también tenía su negocio. Claro. Había un gran mercado, ahí donde hablamos de lo que pasó con las mujeres. En el capítulo de Caída de De Asunción. la Caída de Asunción. El gueto que armaron detrás del Panteón. Ahí toda esa zona era zona del mercado, o sea, una población pequeña y después ya eran todos chacras. Todo O chaco. sea, todo lo que conocemos hoy como Barrio Obrero, Sí. Barrio Jara, Trinidad, Lambaré, que era parte de Asunción, eran chacras. Ahora, me quiero ubicar un poco. Bueno, estamos, ponele, después de lo de la residenta y lo de la destinada que hicimos ahí en Canindeyú, Sí. noviembre de 1869 por ahí, ¿verdad? O diciembre. No, sí, noviembre, está bien. Noviembre, diciembre. ¿Qué había acá en Asunción en esa época? ¿El gobierno brasilero o quién lo que estaba acá? Ya el 15 de agosto del año 1869 69. se instala el gobierno provisorio, que es el triunvirato, el gobierno paraguayo instalado por los aliados, digitado también por los aliados. Eran 3, 2 de ellos eran pro Argentina, que eran Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, y uno de ellos era pro Brasil, que era Cirilo Antonio Rivarola, que era un combatiente paraguayo que cayó prisionero en Cerro León. Ni uno pro Paraguay. No, no. Ni uno, No, en olvídate. esa época no había pro Paraguay. No había pro Paraguay. Bueno, la verdad que sí. Después, bueno, vamos a ir hablando más de eso. Claro. Había los pro Paraguay, pero eran minoría y encima tenías una ocupación aliada acá que era imposible ir contra eso. A ver, triunvirato 15 de agosto. 15 de agosto del año 1869 se instala. No me vaya a decir que desde ese entonces cada 15 de agosto No, nació no. el presidente. No, ¿verdad? No, porque Lo sería el pie izquierdo. Los presidentes de la República, en un año después, comienzan a asumir, 1870, Sí. a partir del 25 de noviembre, Ah, que es la jura de la Constitución de aquel año, ya. hasta el gobierno de Eduardo Scher. Eduardo Ok. Scher asume en el año 1912, y cuando él asume es que se cambia la fecha al Ah. 15 de agosto por Ok. Nuestra Señora de la Bueno, Asunción. entonces ya nos quedamos tranquilos porque No, por eso. con razón iba a ser yo de monjo. No, Está en Coata. instalaron. Ojalá. Lo que pasa es que en esa época terminaron de instalar. Cuando los paraguayos llegan a Asunción con los aliados, Sí. comienzan a organizarse. Y desde que ellos se instalan acá, van llegando grupos de paraguayos de diferentes lugares. Van llegando becarios, diplomáticos, soldados de López que ya se habían rendido, o sea, que ya había... que Claro, estuvieron fuera de la estamos guerra hablando mucho. en agosto del 69 comenzó a volver la gente. ¿O no? Realmente no, ya en febrero ya comenzó. En febrero ya comenzó a Sí, volver. y a partir de ahí comienzan a organizarse para llegar a agosto con un gobierno. Pero Ok. fue todo un camino porque tenían que lograr que los aliados estén de acuerdo en que se forme el gobierno. Claro, porque esto era territorio aliado. Todo el Sí, Paraguay. Es más, territorio ellos aliado. casi instalaron una gobernación militar. Quisieron instalar un gobernador militar, pero los paraguayos les convencieron, los que habían quedado, que realmente eran todos legionarios, prácticamente todos legionarios. Ok. Y se van a Buenos Aires a negociar, vuelven, viene un emisario argentino, ya había un emisario brasilero. Sí. ¿Y qué pasa acá? Es muy importante acá el tema. ¿Te acuerdas cuando hicimos el primer programa que hicimos por 1, 2? 1, 2, 3. 1. Vamos a hablar de la masonería. Espera, antes de que pongan pic 1.
Casualidad nomás, José, acá no se vende cerveza. No, bueno. Ok, bueno. A ver, Uno, el tema de la masonería. Los masones. Los masones, ¿por qué es importante? Evidentemente, los aliados, especialmente los argentinos, vieron la posibilidad de ¿anexar? no adherir más gente a su proyecto a través de la masonería. ¿Qué proyecto? Y el proyecto de... Lo que pasa es que comienza una puja entre brasileños y argentinos por el tema de los límites. Ah, ya sí. Claro, cada uno quería quedarse Claro, con todos los límites con que toda decía. la torta. Con toda la torta. Sí. Bueno, ¿qué pasa? En mayo del año 1869 se instala la primera logia masónica en Paraguay. Oficial. En mayo de 1869. Se instala detrás del Hotel Guaraní, que décadas después, al lado mismo donde se instaló la logia masónica, se funda el Club Olímpico. Muchos años. William Paz, claro. William Paz. Bueno, en el año 1869 se instala la primera logia masónica. Sí. Argentinos que crean también, porque esa primera logia fue brasilera. Ah, Brasil. Después los argentinos. Después los argentinos hacen lo mismo y comienzan a captar gente. Okay. Los argentinos traen la mayoría de los legionarios, los brasileños comienzan a iniciar, que es el hecho de convertirlos en masón, es el término que se usa, claro. iniciar a soldados de López rendidos. Rendido, claro. Muy bien. ¿Qué pasó? Enseguida el emisario argentino, que se llamaba José Roque Pérez, se dio cuenta que los paraguayos le chupaban un huevo. Voy a usar el término, le chupaban un huevo. La masonería. No es la masonería. Todo. No, el tema es, la masonería pues tiene un trasfondo filosófico. Sí. Altruista. Sí. Por llamarlo de una manera. Y se dio cuenta que a los paraguayos lo único que les importaba era cada uno por su lado, sacar algún beneficio de la situación. Estamos hablando del año 1869. 2000. ¿No? No era 2000. Ah, ok. Bueno. Mira. Y vos sabés que, bueno, Roque Pérez se cansó de los paraguayos. En la reunión que se hace en lo que hoy es el Teatro Municipal, para designar a esos tres que iban a ser triunviratos, comenzaron las disputas entre los grupos. Ok. Había dos grupos de legionarios. Uno que era encabezado por Juan Francisco de Cut, por la familia de Cut, y el otro encabezado por Fernando Iturburu. Y se estaban peleando. Pido, profe. Sí. De Cut, Partido Colorado. No, falta mucho. Este No, es el pero- papá. Ah, el Este papá. Ah, ok. Este es José II. José II. Este es Juan Francisco. Ok, Su papá. el papá. El papá. Bueno, van y se van y se pelean. Tanto así que se levanta Roque Pérez y le dice: ustedes son unos desgraciados. Acá podemos utilizar la frase los perros. Los perros. No quería saber nada de los perros. No les importa nada su país. Los perros. Le mandó a la China a Roque Pérez. Y a partir de ahí Roque Pérez le escribe a Sarmiento. Sarmiento era el presidente argentino. Sí. Por eso le dice: al pedo vamos a organizar a los paraguayos porque van a destruir su país. Vamos nosotros a asumir el gobierno hasta que se puedan organizar ellos, pero ahora no es el momento. Ok. Los brasileros están en contra de eso. ¿Por qué? Porque los brasileros comenzaron a tener hegemonía en Paraguay desde el momento que comienzan a llegar nuevamente los prisioneros. Ah. ¿Por qué? Porque los prisioneros que cayeron en el poder de Brasil en el año 69, incluye eso a Costaño y Pirihui, Sí. fueron todos a Brasil. Se les trató bien, se les dio buena comida, se les pagó un sueldo. Se Eran les dio prisioneros. Prisioneros. Prisioneros y tratados Era bien. tratado bien. ¿Por qué? Para ser pro Brasil cuando volvían. Y les funcionó mejor a ellos. Los argentinos quisieron... Los argentinos se fueron por lo por el filosófico, tema de la masonería, todos los perros los ni ahí. brasileros a Los sobornazo brasileños, limpio. venga, vamos a ver. A sobornazo limpio. Bueno, Paraguay. y se dieron cuenta los brasileños que estaban ganando la pulseada. Entonces dijeron: no, ¿por qué? Que los paraguayos tengan su gobierno. No. Ah, y ahí ellos quisieron ponerse. Pero los argentinos después jugaron su última carta y dijeron: bueno, vamos a elegir de los tres, vamos a elegirle a dos, van a ser pro argentinos. Lograron su objetivo. Inclinaron la balanza. Lograron su objetivo. Dos salieron pro argentino y uno pro brasilero. Pero ¿qué pasó? El que tuvo hegemonía fue el pro brasilero.
agarró todos los mejores puestos, los mejores ministerios y prácticamente él llevó solo el triunvirato. Cirilo Antonio Rivarola. Van a ver su fotito ahí. Ahí está la foto. Una onda gobierno de González Maki. Sí, era de co-gobierno liberal encuentro y conciliación nacional. Pero al final lo mejor de lo mejor le tocó a los colorados. Y lo otro con la migaja. Muy bien. Bueno. Y algo así fue. No, en serio. ¿En serio? Algo así. ¿Cuál fue el problema? El triunvirato se encontró con un país destruido. Claro. Que tenía que ver de dónde sacar los recursos. No tenía recursos económicos. ¿Por qué? Porque no tenía aduana, no tenía forma de cobrar impuestos, no podía recibir créditos, porque ni Brasil ni Argentina querían salir a aval de Paraguay. Entonces, estaba destruido Paraguay. Ahí es el instante que la masonería les sirve, ya que formaron tantas logias, comenzaron a pedirle socorro a sus hermanos. Hermanos se le dicen en la masonería. Sí, en la masonería. A los que son de las logias. Y comenzaron a pedir socorro en Argentina, en Brasil, en Uruguay. ¿Para préstamos? ¿Para qué? Todo lo que puedan enviar. Enviaron comida, ropa. Es más, algunos vinieron y se instalaron en Asunción por un tiempo para ayudar a los que venían de las cordilleras. ¿Te acuerdas que te conté que vino un éxodo que llegaban a Pirayú y venían caminando? Bueno, a toda esa gente se les auxilió de alguna manera. Llegaron a ayudarle a más de 2.000 personas, que es muchísimo porque era el 20% de la población de Asunción cuando eso. Entonces, pero el triunvirato en sí no podía hacer mucho. Estaba atado de pie y mano. Estaban ahí. Ahora, te quiero consultar algo, Chamorrison. ¿Por qué esto no se convirtió en un estado más de Brasil o no se convirtió en una provincia más de Buenos Aires? Sí tenían todo para hacer eso. La geopolítica. ¿Qué pasó? Tanto Brasil sobre todo, aprendió una lección que ya comentamos en el programa, que no podía defender su Mato Grosso a larga distancia. Okay. Su estado Mato Grosso para ellos era muy importante, era un estado muy rico. Sí. Y la única forma de llegar en aquella época al Mato Grosso era por el río. Por el río. Tardabas 8, 10 días. Sí. Río Paraguay. Río Paraguay. El río está columbado. No. Río Paraguay, Río de la Plata, pero Río Paraguay. Océano Atlántico, Río de la Plata y va subiendo hasta el Río Paraguay. Sí. Hasta llegar hasta Corumbá, Coimbra, todo lo que conocemos. Eso tardaba 10 días a veces. ¿Qué pasó? A Brasil no le convenía tenerle en esa frontera del Chaco a Argentina. Claro. Si Paraguay en 2 días con un ejército menos armado tomó todo el Mato Grosso, imagínate un ejército argentino. Entonces dijeron los brasileños, no, eso tiene que quedarse en manos de Paraguay. Y es como que ellos mismos se terminaron haciendo contrapeso. ¿Y qué es lo que es Paraguay? Es un estado colchón. Igual que Uruguay en su momento. Uruguay fue creado como un estado colchón. ¿Por qué? Porque argentinos y brasileños se peleaban por el territorio. Es más, los brasileños por mucho tiempo gobernaron en lo que hoy conocemos como Uruguay. Entonces los ingleses dijeron un día, ¿saben qué? Me están jodiendo los negocios, yo necesito acá que haya ferrocarriles porque yo tengo que vender mis productos. Ustedes acá, este estado Uruguay va a existir y va a ser un estado de apoyo. Claro, o sea, Brasil era, para ponerle, Brasil era nafta. Argentina era el fósforo y nosotros éramos una cosa de arena que impedía eso. Exacto. Y sí, realmente es más o menos explicando rápidamente, sí, era justamente tener un estado para que ellos no se peleen. Claro. O sea, tipo, si querían de verdad, iba a ser o estado do Paraguay o la provincia paraguaya. Si querían. Estábamos más cerca de ser una provincia argentina. Digamos, la provincia del Paraguay. Por la cercanía. Sobre todo, yo te estoy hablando de Asunción. Sí. Yo no sé cómo se hubieran repartido el territorio, pero por lo menos, probablemente nosotros íbamos a quedar dentro de lo que es Argentina. Mirá, pues Messi. No, bueno. Ya, Maradona. No, bola. A ver, bueno, para cerrar esto, acá entonces... Es la primera parte. Vamos a hablar de la Constitución en un ratito. Claro, estamos en 1869, entrando 1870. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos.
Así que si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. Ya 1869, finales de 1869, ya nos comentaste todo lo que era ese triunvirato. Ahora, ¿cuándo se enteran de la muerte de López? El 1 de marzo muere López. Sí. Y acá se enteran el 5 recién. Y para lo que es allá, Sí, medio rápido. Era salir, o tenía que salir alguien allá de Cerro Cabalgar Colorado, hacer más de 100 kilómetros hasta Concepción. Era lejos para la época. Y después esperar a que venga el barco. Y se enteran el 5. O sea que venía una persona y le decía... Murió López. Murió López. Sí, así era. No querés ver si tenía el No, el tipo. no, te enviaba una nota. Sí, Bueno, porque siempre firmado, casi tenía Seiber. Correa Tenía Cámara habrá firmado la nota, habrá dicho. Perdón. Ok, entonces la carta le entregan 5 días después acá al El gobierno gobierno y avisan. paraguayo. Y el gobierno farrea, hace un festejo. Todos eran enemigos de López, los que Claro. estaban acá. Eran pro Brasil o pro Argentina. Sí. Y entonces, que hacen una fiesta, se organiza una gran fiesta. Creo que se hizo una parte, se festejó en el Cabildo, lo que conocemos el edificio del Cabildo. Una fiesta patronal, ¿por qué? ¿Porque murió Por la muerte de López? López. ¿O porque.? No, fue porque murió terminó López. la guerra. Sí, y termina la guerra también, pero el festejo fue porque murió López. Ah. Porque dice una invitación, porque hay una invitación, en el cual dice por la muerte del último tirano de nuestra tierra, algo así. O sea que a López lo vendieron, era como si fuese Saddam Hussein de la época. ¿Sí? Lo vendieron así. Lo casaron, de hecho lo casaron. Lo casaron. Sí, había la posibilidad de sacarle fotos así como estaba todo destrozado, lo habían hecho. Claro, vamos a hablar después de cómo le jugaron a López allá cuando lleguemos a Cerro Corá. Pero bueno, acá entonces, 6 de marzo de 1870, farra total en toda esta parte del casco histórico. 10 cuadras. 10 cuadras, sí, 10 cuadras. Bueno, y después empieza la preocupación de los aliados. ¿Por qué? Porque ya querían firmar los tratados. ¿Qué Y tratado? Los tratados límites. Ah, ya, lo que querían repartirse. Argentina quería quedarse con todo el Chaco. Todo el Chaco, como Todo el Chaco. Brasil con lo que había pedido, que de hecho con lo que se terminó quedando. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Brasil, siendo Brasil. Los brasileños sacaron la teoría y decían, no, ya está, ya hay un gobierno paraguayo. Se olvidaron que ellos instalaron. Con ellos ya podemos firmar. Y los argentinos dijo, no, ellos tienen que formar su gobierno democráticamente. Nosotros somos países democráticos, bueno, vos sos monarquía, pero Uruguay y Argentina son países que se rigen por una constitución. Sí, por favor, ellos tienen que tener una constitución, Tienen que redactar, nombrar una autoridad y después con esa autoridad elegida por sus ciudadanos, recién podemos firmar el tratado, los tratados límites. ¿En qué? Los brasileños, por supuesto, pegaron ahorita al cielo, Claro, pero ahí fueron 2 contra 1. Los uruguayos adhirieron a los argentinos y entonces no les quedó otra que aceptar. Espera un rato. Entonces, también no solamente los argentinos y los brasileros estaban dentro de la toma de decisiones, sino que también los uruguayos. Sí, claro, sí, los 3 eran aliados. El Y tratado no- secreto para los 3 le unieron. Claro. Entonces, por más de que Uruguay y Argentina ya se habían alejado de la guerra, ellos seguían siendo parte Claro. de ese tratado. Entonces, Querían su tajada. tomaban su. Porción de la torta. Tomaban decisiones igual que los otros. Mm. Con Ok. el mismo peso. Ahí, ¿constitución de qué año entonces? se 1870. ¿Qué 1870. pasa? Comienza todo un periodo también para organizar las elecciones, las primeras elecciones en la historia del Paraguay. Las primeras elecciones en la historia del Paraguay tuvieron aproximadamente 3.000 votantes. Y no había población. Claro, no había En población. esa época solamente votaban los hombres. Hombres. Era voto directo. ¿Qué era voto directo? Vos te acercabas a la mesa y decías yo voto por fulano. Y ahí estaba en el acta. Man, no Yo voto sé. por fulano. Para Tenía presidente. para los diputados por todos los distritos. Mm. ¿Por qué? Porque la constitución la hacen diputados, Sí. los diputados convencionales. Entonces se eligió esa en todo el país, o sea, y aclaraba bien donde haya población, porque había distritos donde no había Bueno, no población. había, claro, encima de O eso, distritos donde solo había mujeres.
y las mujeres no podían votar, entonces... Qué lindo, después de todo lo que hicieron las mujeres, bueno, pero ese es en todo el mundo. Ese es otro tema. La cuestión es que votan, creo que era ya por julio, 3 de julio creo que, del año 1870 votan y salen los convencionales. La mayoría de los convencionales electos fueron del grupo de CUT. Ok. De Juan Francisco de CUT. Juan Francisco de CUT. Ahí entró como convencional José II de CUT. Fundador del Partido hijo, Colorado. Ahí está. Sí, señor. Okay. Y una minoría fue del grupo de Iturburu, que se había unido a un ex funcionario de López, que estaba como diplomático, que se llamaba Cándido Vareiro. Cándido Vareiro, ¿por qué me suena? Y porque fue presidente de la República también. Ok. Bueno, Cándido Vareiro es el que encabezó ese listado y tuvo 12 convencionales. Que desde que empezó la convención, lo único que hicieron fue quilombo. Okay. Todo ya ¿Por qué? Porque querían evitar de que los otros tengan una mayoría. Querían debilitar. Sí, normal. Normal. Era, acá enfrente. Pero armaron todo tipo de desmanes para entorpecer el desarrollo de la Convención Nacional Constituyente. Bueno. ¿Vos sabés que lo logran? ¿Y qué hacen? No, es increíble porque desde ahí es como que Paraguay solamente tomó malas decisiones hasta que llega el gobierno de Eligio Yala probablemente. También puede ser el gobierno de Sher, la última parte del gobierno de Sher, también el gobierno de... o sea que era de Franco, de Manuel Franco. Traspié. Sí, nunca tuvimos estabilidad. A partir de ese momento, Bolonqui siempre hubo Bolonqui. Bueno, ¿en qué consistió? Para terminar este bloque. Sí. Voy a hablar 5 minutos. ¿Cuál es el problema? Todos los convencionales, o sea, la mayoría eran pendejos. ¿Qué? 19, 20 años. Yeah. Algunos eran muy bien instruidos ya para esa edad que tenían, pero eran inmaduros. Claro. Y esa inmadurez lo trasladaron a la política. Claro, la hormona hirviendo, todo. Llegó un momento, dijo uno de los convencionales, que le odiaba a Cirilo Antonio Rivarola. Cirilo Antonio Rivarola es el pro Brasil que se quedó encabezando el triunvirato, que se llamaba Juan Silvano Godoy. Le odiaba. Estuvo buscando en el primer momento cómo echarle a Rivarola. Bueno, encontró un argumento así medio estúpido. Vino un diplomático uruguayo que no fue bien recibido y por esa cuestión entonces él aprovechó y dijo no, hay que echarlo. Hay que echarlo. Vamos a aprovechar a echarle y vamos a meterle a alguien de nuestra mayoría. Él era del grupo de CUT. Y vamos a elegirle a Facundo Machay. Él va a ser. Hizo un golpe de la convención. ¿Qué es un golpe de la convención? Le dijo a Rivarola, bueno, vos tenés que renunciar. Nosotros tenemos un candidato a presidente acá para meterle en la presidencia. ¿Qué quilombo? A ver, bueno, estamos hablando de las primeras elecciones. Ya estaban en la Convención Nacional Constituyente. Siguiendo el triunvirato siempre. Sí, el triunvirato. Las elecciones fueron para la verdad que uno ya salió el triunvirato. Se había llevado a Buenos Aires y nunca más vino. Estaban solamente Loizaga y Rivarola. Se va Godoy, le convence a Loizaga para que renuncia, entonces quedaba solamente Rivarola, entonces se va y le dice renunciar, ya tenemos nosotros acá presidente. El tipo renuncia. Pero ¿qué pasó? El grupo de CUT, en este caso Juan Silvano Godoy, cometió el peor error de todos. No le pidió permiso a los aliados. Claro, porque se estaban creyendo el cuento de que en realidad ellos manejaban el país. No. Papito querido, acá estamos nosotros. Pedirle permiso a los aliados. ¿Qué pasó esa noche? El grupo minoritario, que vamos a llamarle vareiristas por Vareiro, se reúnen con Vareiro, le dicen qué pasó. Y ahí Vareiro, que era un diplomático, un tipo hábil, se va con los aliados. Se fue y habló con los brasileños argentinos. Le dijeron, ahí este tipo eligieron un presidente. Eligieron un presidente, le echaron al triunvirato. ¿Qué hacemos? No, acá nadie le pidió permiso. Encima Rivarola era pro Brasil y Vareiro era pro argentino. Entonces entre los dos se unieron. Ya estaba totalmente rodeado. El cabildo fue la decisión. El otro día estaban todos rodeados ahí en el cabildo. Tuvo que renunciar. Facundo Machay fue el presidente más joven de Paraguay y solamente gobernó 6 horas.
No más de 8 horas aproximadamente. 8 horas. 24 años tenía. Era un tipo brillante. Un tipo brillante. Pero, espera, pido. Sí. Ese no es Machain de Yeyuca. No. No, ese es otro Machain. Ese es sobrino de eso. Sobrino de Machain. Bueno, Facundo lo echaron. 8 horas. Bueno, ¿y Mirá, qué logró? Marito estaba 8 horas. Logró. ¿Sabes qué logra realmente el vareirismo? O sea, Vareiro, ahí sí destruye esa unidad que había entre los decutsistas, porque un sector se fue con Rivarola, Sí. él ya tenía su grupo y el grupo de Cut se quedó mucho más pequeño de lo que era. No es entonces tan simple como llegaron los brasileros, se quedaron por tantos años y No, muchísimas cosas pasaron por el camino. Vamos a ir hablando Sí, un poco. vamos a ir hablando. Para terminar esa Sí. parte nomás, ¿qué dice Godoy? Godoy se enojó. ¿Qué pasó? Le expulsaron a Machain. Machain pues era convencional también. Le expulsaron a Machain. Por aceptar ser presidente. Pero no le mataron siquiera. Todavía. Verá. Después le mataron. Bueno, le echaron a Machain y ahí Godoy jura vengarse. Dice que a partir de ahí él solamente se va a dedicar a la venganza. Cumplió. Sí, después vamos a hablar de la cadena de venganza que terminaron recién allá por el año 1880. Estamos hablando de 1870. Bueno, para terminar, Sí. la Constitución se redacta todo, se juró el 25 de noviembre del año 1870 y a partir de ahí se elige un nuevo presidente que, como había mayoría, fue Cirilo Antonio Rivarola. Cirilo Antonio Rivarola, después del triunvirato, entra él, digamos, como Hace un golpe, él hace un golpe, le hicieron un golpe de la convención, otra vez. él hace el golpe para quedarse nuevamente con el gobierno, que es lo que estábamos contando. Pero con anuencia de los aliados. Claro, una nueva Claro. aliado. Y ya cuando termina la convención se convierte en elector, o sea, entre ellos eligen quién sería el presidente y lo eligen nuevamente como presidente. ¿Y los aliados qué hacían? Tipo, ellos se quedaban Digitaban. y miraban. No, digitaban todo. Digitaban todo. ¿Y dónde estaban ellos, por ejemplo? No, y estaban por toda Asunción. La mayoría de las construcciones grandes que conocemos eran cuarteles. La Cancillería Nacional era un cuartel, que era de los argentinos. Ah. Donde era la casa de López estaban los brasileros. Donde era la casa de Don Carlos estaban los brasileros. O sea, hay tanto... Viento es por viento suerte. nomás, viento nomás. Me asusté. Ah, ya. O sea, estaban por toda Asunción. Bueno. Eran 4.000 combatientes, eran muchísimos. ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Bueno, ahora ¿dónde nos vamos, Chamorrison? Y nos vamos al palacio, ahí detrás del palacio vamos a contar un poquitito también la ocupación. Vamos a llegar por lo menos hasta el año 72. 72 me gusta. Y haciendo la previa de lo que es Cerro Corá. Pero necesitábamos contar esta parte también para entender cómo fue la posguerra de todo eso. Ahora sí, nos vamos a Casa Clary, ¿verdad? La Manzana de la Ribera. Vamos a Para ver. ver ahí. Sí. Te tengo una mala noticia. No hay cerveza. Está cerrado Casa Clary, o sea, nos dejaron entrar, pero no hay cerveza. Ay, eso nos iba a pasar si éramos masones. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. Asunción en esa época era pequeña, con habitantes pobres, deambulando por las calles y muchos pidiendo limosna. Y no cambió tanto 151 años después, ¿eh? Pero ese es otro tema. Ahora nos vamos hasta la Manzana de la Ribera para ver de lejos el Palacio de López, casa de gobierno desde hace años de todos los presidentes del Paraguay. Pero en la posguerra era todo menos eso.
que Casa Clary se cerró por la pandemia, Chamorrison. Una de las grandes pérdidas. Sí, ¿cuántas noches de bohemia acá? ¿Vos solías venir acá? Sí. Mira lo que es ahora. Vacío. Pero por el tema de la pandemia, se entiende, pero ojalá se vuelva a abrir, loco. Vuelvan, digo. Vuelvan. Y que alguien no se tire más acá a Yaguares. No, pero eso ya. Que yo no dije que vos eras. Mucho. Vos tenés que disimular nomás. Sí, ¿verdad? No me tenés que decir. Bueno, hay una imagen del libro Memorias de la Ocupación de Fabián. ¿En qué año le escribiste este libro? Ese libro lo escribimos en el año 2014. En el año 2014. Sí. Y es una imagen muy fuerte, Sí. la tapa, que es el Palacio de López que están viendo ahí con la bandera del Imperio de Brasil y la torre rota por un cañonazo. Una de las torrecillas rotas por Sí. un cañonazo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando los brasileños tomaron Asunción, se instalaron acá, instalaron su caballeriza. Sí. El palacio se convirtió en caballeriza. Después del saqueo, por supuesto, Claro. llevaron todo lo que era de valor e instalaron la caballeriza. Al convertirse en su cuartel, entonces izaron su bandera. Claro. Ellos se quedaron en el palacio hasta agosto, desde enero de 1869 hasta agosto de 1869. ¿Por qué hasta agosto? Porque en agosto volvió la Legión Paraguaya Sí. para ponerse a las órdenes del triunvirato. Del triunvirato. Y se instalan ellos en el Palacio de López. Y al llegar ni me imagino lo que habrá sido, no es lo que ven ahora, ¿verdad? No, Sino que habrá no, sido no. así un chiquero como nosotros Un chiquero, vimos en un chiquero. Acayuasa. De todo fue este lugar. Ellos abandonan la Legión Paraguaya, después se convierte en una unidad del ejército paraguayo y abandonan esta construcción allá por el año 1872. 1872. Hasta el año 1872 estuvo ocupado. Después estuvo abandonado por casi 20 años. Espera, el Palacio de López hasta el 72 fue caballeriza, chiquero, lo que sea. No, 72 fue ya cuartel de los paraguayos. Cuartel de los paraguayos. Después fue motel, ¿Qué? aguantadero, lugar de riña de gallo, o sea, No te todo lo puedo que creer, el Palacio de López. sí. Era una construcción abandonada. Yo no te puedo Sí, creer, sí. loco. Se abandonó casi 20 años. Cuando vinieron a hacer los trabajos para recuperar, un yuyal era esto. No te puedo Sí. creer. ¿En qué año y quién dice, bueno, vamos a rescatar esto? Juan Gualberto González, quien durante la guerra primero sirvió a Paraguay, cayó como prisionero en Uruguayana y después sirvió en la sanidad militar argentina. Estamos hablando de 1894 que el tipo Entre el vino. año 1892, 90 y 1894 fue presidente. En 1892 se iban a cumplir 400 años de descubrimiento de América Sí. y se hizo una feria acá. Se recuperó el lugar para hacer como un lugar de feria. Era una expo que se hizo acá. Para Era- eso se recuperó. Era un sentí el centro de la época. Sentí el centro de la época. Sin Pero tanto che boludo. recién se convirtió en palacio con Juan Gualberto Busquiza a partir del año 1894. No te puedo creer. Nadie sabe que el Palacio de López fue. ¿Pero por qué? Por el nombre, por lo que significaba, fue así abandonado. Tipo. No, si era la casa de López nomás. Cuando eso pues no tenía ningún valor Él como vivía estado. acá. No, sí, llegó a vivir un tiempito acá, entre acá y su casa que está al lado del Panteón. Sí, Pero después vino la guerra y se tuvo que ir. claro. Y ahí se quedó abandonado O definitivamente. sea, tipo, a ver, para poner en contexto, en esa época todo lo malo del Paraguay era López. López. Sí. Era tipo la mansión Stroessner, abandonada, era refugio de truanes y eso. Sí, ¿verdad? así fue. Qué Por locura. décadas. O sea, más de una, casi 2 décadas. Por casi 2 décadas. estuvo abandonado. 20 años abandonado. Y bueno, y a ver, entonces, recapitulemos. Ahí viene, reconstruyen todo y cuando comienza a ser palacio de gobierno. A partir del año 94, 1894. Ahí ya es. A partir de ahí comienza a ser la casa de gobierno. ¿Y dónde era antes? Y la del Cabildo. El Cabildo. El ¿no? Cabildo. Fue la casa del gobernador un tiempo, después el Cabildo, después el Palacio. Y esto, ¿dónde estamos nosotros? La famosa Casa Clary o qué? ¿Y cuál es lo que es? ¿Casa Viola o Casa Clary? Todo esto es un complejo de casas Esta es que Casa tienen Viola. diferentes tipos de arquitectura que muestran el desarrollo arquitectónico de Asunción hasta el siglo XX. Pero- Esta parte es la más antigua,
que es la Casa Viola, Casa Viola. que es, creo que es del siglo XVII la construcción. Ah, o sea que Recuperada. en esa época ya estaba esto. Sí, claro, ya estaba. ¿Verdad? Y estaba, es más, estaba la que era una casa que sirvió también para algunos gobernadores, que era al lado, cruzando la calle, donde hoy en día está este edificio. Ah. Que está Y después se llevan a farreada pirata. Sí, Bueno, qué locura será. Bueno, en el próximo programa volvemos porque ¿cuánto duró la ocupación? ¿5 años? ¿Cuánto duró? no, 7. Se fueron 7 años. el 22 de junio del año 1876. Los brasileños se subieron en los últimos barcos en el puerto y se fueron a Corumbá. Qué locura. Bueno, en el próximo programa se viene la parte final de esta posguerra y antes preludio a lo que es Cerro Corá, obviamente, para contar, porque tampoco no podíamos terminar qué pasó acá primera temporada, Cerro Corá, y después decíamos la posguerra, que no es tan emocionante como Cerro Corá, ¿verdad? No es porque se incendió el parque. Bueno, nos vemos. ¿Y dónde vamos a visitar ahora la próxima acá por Asunción? Vamos a ver alguna locación Ya está. interesante. ¿Vos sabés que hay algo? Yo nunca visité el Museo del Ministerio de Defensa. Y vas a seguir sin visitar. De Porque es la burocracia de los militares. No España quieren con los que- militares. No, tenés que pedir permiso. O sea, no es un museo donde te podés ir tranquilamente. No es como cuando nos fuimos a Juan Silvoriano, Sí, o no, a la Casa de la Independencia, o al Panteón. El Panteón vamos a hacer. El Panteón vamos a ver para hacer. Ya está abierto el Panteón. Ah, bien, el Panteón. Ya está. Bueno, ahí. señor, nos vemos. ¿Qué me vas a regalar? Feliz por mi cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Ahora nos vamos a hacer la previa de mi cumpleaños. Hígado graso. ¿Vos también tenés hígado graso? Todo completo. Compañero de lucha.